Isabel Arvides, señor presidente, buenos días. Hoy que recuperamos al general Felipe Ángeles, un general, por cierto, mal visto hacia dentro del ejército por mucho tiempo, Es una recuperación muy importante. Es el general que además obedece al presidente Madero, incluso en contra de su formación militar, cuando le pide que no sitúe, que no corte la luz, que no corte el suministro de alimentos a la ciudadela para poderlos vencer, cuando les dice que no lo ataque, que no ataque de una forma violenta, que no los mate, que no haya violencia. Cuando Madero le dice también que tiene que ser un cirujano para utilizar la violencia. Es un presidente que no quiere violencia y un general que lo entiende perfectamente. Comienzan a hablar de la muerte, señor. Madero habla de una muerte que le hace mucho bien a la revolución, a lo que él piensa. Y años después, el general Ángeles, cuando está a punto de ser fusilado, vuelve a retomar eso. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de la muerte? ¿Cómo ve su muerte? Bueno, mejor te voy a responder sobre mi admiración al general Ángeles por su lealtad al presidente Madero y por su humanismo. Cuando lo envían a combatir a los zapatistas a Morelos, él no hace lo que de manera brutal hacían otros generales que arrasaban los pueblos de Morelos en busca de zapatistas. Él siempre le dio un trato respetuoso a los zapatistas. Por eso llegó el momento que lo hicieron a un lado y metieron a un general autoritario que llegaba a los pueblos a quemar las casas. No olvidemos que en Morelos estuvo Huerta. Entonces, el general Ángeles, una cosa totalmente diferente, distinta. Cuando está con Villa, hay una novela que les recomiendo, que escribió un familiar de Maclovio Herrera. Es una muy buena novela sobre la familia Herrera de Parral, Chihuahua. Es una novela o una historia novelada donde se cuestiona a Villa, porque toda esta familia enfrentó a Villa y casi todos perdieron la vida en ese enfrentamiento, en esas diferencias con Villa. Creo que se llama la novela La sangre al río, a ver si es así. Y el autor, porque es muy buen trabajo de investigación de un familiar de los Herrera, y él cuenta de cómo cuando asesinan a el señor Herrera, al papá de Maclovio y a sus dos hijos, interviene Villa de manera directa. No voy a profundizar en el tema, pero fue fuerte, muy fuerte. Y al final cuelgan al papá y a los dos hijos en los árboles del Panteón de Parral. Y es el general Felipe Ángeles el que ordena entregar los cuerpos a los familiares. Y eso lo cuentan en esta novela.
Pero hay muchas otras cosas. Hay algo que algún día les voy a mostrar, porque como me gusta la historia y ahora estoy aquí, en este lugar donde se hizo la historia, es el lugar de tragedias, pero también de las grandezas, los actos grandiosos que se han llevado a cabo en el país. Entonces ahora tengo acceso a archivos. Entonces tengo una carta donde el presidente, sí, la sangre del río, es aclarando una novela de una familia afectada por Francisco Villa, y por lo mismo es una visión que hay que ver con objetividad, pero es una buena novela y me llamó la atención, entre otras cosas, lo que hace, el por qué acuden al general para pedirle que les entreguen los cuerpos de los Herrera, al general Felipe Ángeles. Bueno, les decía yo que hay un escrito del presidente Carranza en donde se ordena la detención de Francisco Villa y el inmediato fusilamiento. Un oficio de 1916 donde se le declara fuera de la ley y se dice que el que lo detenga lo pase por las armas y solo lo identifique. Firmado por Venustiano Carranza. Aquí se tiene que saber en qué circunstancias se dan estos hechos, porque el presidente Carranza, por otro lado, hizo cosas importantísimas. Al presidente Carranza se le debe el que en el artículo 27 de la Constitución del 17 se haya establecido el dominio de la nación sobre el petróleo. Él nacionaliza el petróleo en la Constitución del 17. Sin eso no se hubiese podido llevar a cabo la expropiación en el 38. Entonces, los claroscuros que se tienen en el gobierno, el presidente Carranza es también el que se enfrenta a Huerta, el único gobernador que se rebela después del asesinato de Madero, es el que constituye el actual ejército, tiene otras cosas, es el que promueve la abolición de la esclavitud que existía después de 100 años que Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, se mantuvo y se fortaleció la esclavitud en el Porfiriato, y con la revolución es Carranza el que declara abolida la esclavitud, porque hasta 1914 habían peones acasillados
esclavos en las haciendas. Entonces, todo eso se debe a Carranza. Bueno, pero regresando al general Ángeles, ayer recordábamos su juicio de fusilamiento tiene que ver con el gobierno de Carranza. Era el presidente. ¿Y cómo termina el general Ángeles? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Entre otras cosas, deseándole al presidente Carranza que le fuera bien, para que le fuera bien a México. Ese era Ángeles, extraordinario, de primera. Señor. Sí, todo, pero por eso cuando decidimos hacer el aeropuerto en Santa Lucía, hubieron otras propuestas. Yo respeto mucho la opinión de los mandos militares, pero pues hubo una terna de 4, porque hay ternas de 4, y por eso se va a llamar el aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto. Entonces, señor, y lo otro. A ver, lo otro lo dejamos. Sí. La pregunta obligada, señor, es si usted percibe como una amenaza para nuestro país, para su gobierno, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre declarar a los narcotraficantes mexicanos terroristas. Bueno, sobre estas declaraciones vamos a hablar después. Hoy es víspera del Día de Gracia en Estados Unidos. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política. Hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracia. Desearles felicidad y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo 2 cosas. Primero, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana o cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no. Y ahí lo dejamos.